otra vez. Vamos a tener ahora el tercer capítulo de la gestión de la calidad de esta iniciativa de la Municipalidad de 2 de Mayo en capacitaciones estratégicas, programa que está financiado con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el municipio para generar capacidades en las pymes y emprendimientos de 2 de Mayo que les permite tener una mirada y una visualización distinta de sus negocios y de cara a eso poder mejorar los procesos y la forma de prestar servicios y producir y volver a venderlos, porque también prácticamente todos quienes producen bienes, algo de servicio también ofrecen. Bueno, vamos a ir entonces a rumbo a la excelencia, gestión de la calidad. La importancia de medir. ¿Cuál de estas dos líneas es más larga? ¿La línea de arriba, hablando de la línea horizontal, ¿no? ¿O la línea de abajo? ¿Qué creen? Así tirando línea en la computadora aparecen las mismas. No sé. Te complica la percepción, ¿eh? ¿Hay alguien que opina distinto? ¿Desempata? ¿Qué tira? ¿Y qué les parece lo que están viendo? Para mí son iguales. Parece que son iguales. ¿Quién más tiene algo para decir? ¿Alguien más tiene algo para opinar? Perdón por mi regla. Retomando acá de punta a punta. ¿Sí? Son iguales. ¿Cuál es más larga? ¿La vertical o la horizontal? ¿Qué les parece? ¿La vertical? La vertical. ¿Sí? Tienen una reglita ahí a mano para... Sí, yo lo probé con un pedacito acá de soga y son iguales las líneas, parece. Un pedacito de soga y son iguales, dice. Más o menos. Son iguales. Exactamente. Son iguales la vertical que el largo de la horizontal. ¿Cuál de las dos piezas es más grande, la A o la B? Che, que dudan, la pucha. ¿La B? ¿La B más grande que la A? No sé si más grande, pero parece más... Tiene más longitud. ¿Qué opinan? Volvemos otra vez Que es mentira, seguro. a medir. Sí, pueden ser iguales, pero por la perspectiva, ¿cómo te hace ver diferente? Son iguales. A y B son iguales. ¿Qué círculo central es más grande? ¿El gris o el blanco? Ese sí parecen iguales los dos. Aunque parece más chico primero el que tiene círculos grandes. ¿Y
Conclusión, veredicto. ¿Cuál de los dos es más grande? Y en este se nota un poquito más que son iguales. ¿Sí? En todo caso, el que les mueva y no sean iguales y me jode, pero no sé. Son iguales, correcto. ¿Estas dos líneas horizontales son paralelas o oblicuas? ¿Paralelas? ¿Las dos líneas horizontales son paralelas o son oblicuas? ¿Paralelas? ¿Paralelas, dicen? ¿Alguien opina que son oblicuas, que están dobladas? ¿Conclusión? Paralela. Paralela. Son paralelas. ¿Qué decía el título arriba todo el tiempo? Oh, no. La importancia de... Todo el tiempo decía eso, ¿no? La importancia de medir. ¿Quién tiene la costumbre de medir los resultados alcanzados en el día a día de la empresa? O me parece que gané, que entró plata, que llegamos al objetivo, que vendimos más que ayer, salieron más ítems, tuvimos más gastos, tardamos menos tiempo. Me parece, creo, da la impresión que... ¿Quién tiene la costumbre de medir? ¿O nos manejamos por esas variables que estoy diciendo? ¿Qué medidas hacen ustedes en la empresa? A ver, por ejemplo, alguna tienen que tomar alguna medida. ¿Qué tipo de mediciones hacen? ¿Qué se le ocurre que están haciendo hoy? ¿Nadie mide nada? Roberto, las cantidades producidas semanalmente, por ejemplo. Por Lo ejemplo. hacemos hoy los viernes para ver qué se hizo durante la semana. ¿En productos terminados o en productos o en partes, componentes también? ¿Discriminado por producto? ¿Cómo hacen? Por producto y producto terminado. Lo que Y están... bueno, lo que queda también lo que, digamos, lo que está a medias o lo que se está preparando. Eso también, los semi-elaborados. Bien. ¿Alguien más mide? Kilos, cantidades, temperaturas, tiempo, costos. Bueno, yo vengo midiendo cantidades de materiales que se van utilizando en distintas máquinas. Bien. Acero, electrodos, insumos. Exacto. ¿Alguien más mide algo? Poquito medimos. ¿Y qué hacemos después con los números de las mediciones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se mide la cantidad de reclamos también, Roberto? ¿Miden eso? Sí. Ajá. Entonces, ¿sabes qué porcentaje de reclamo tuvo tu mercadería, o te puede dar una referencia de cómo fue tu calidad al cliente? Y con esa medición, ¿qué hacen? Más allá de saber de que hoy se enojó 20 personas con nosotros. Y si no, ese es un punto para mejorar. Ahí se debería buscar el lote que salió, que produjo la queja el reclamo de ese cliente, y ver
qué pasó, ¿no? Con alguna trazabilidad que se pueda trazar. ¿Sí? No se trata en ese caso, de reemplazar el lote sin más y no haber analizado por qué el lote salió de esta forma que hizo que el cliente se enojara con nosotros. Había una anécdota acá en una localidad, hace 15 años por lo menos era los DVD, ¿no? Sí, 15 años aproximadamente, 10 y pico. Era una casa de alquiler de películas, DVD y videocassette. Entonces, bueno, aparecían un montón de DVD de Paraguay que venían truchos, grabados del cine, esto, y claro, promocionado con la tapita, todo como que parece que era la película original. Y te la cobraban al mismo precio el alquiler que una película original. Pero era el estreno, pero tenía malísimo la calidad de los colores, a veces era alguna pirateada no sé dónde y tenía doblado al español. Eran unos gallegos, lo que pues hombre hablaban así que nos murmuraban, no sé, era una cosa difícil de saber. Claro, yo fui y le reclamé porque eran películas para mis hijos, chiquitos todavía, y no se entendía. Primero se veía feo, con lo cual estamos en una calidad peor que era el video, cassette. En vez de mejorar, estamos para atrás, y el audio ni te cuento. Entonces le había reclamado que no se veía, que esto, y digo, se pare o avise o digan, mirá, está en estas condiciones, se lo alquilo más barato por ser esto, o si querés vos elegir de si va a llevar o no una película en esa calidad. Bueno, ahí veo que refunfuñando, bueno, sí, me reconoció, alquiló más la historia, bueno, después fui como 3 semanas después, o menos, era muy habitual, pero fui de vuelta y no estaba el hombre, estaba en el encargado. Entonces, cuando fui a alquilar ahí, le di el nombre, andaba buscando, no me encontraba en su programita en la computadora y buscó. Entonces yo me acerco por el costado, él mueve el monitor para ver cuál era el nombre y ahí aparece ahí esto. Yo, bueno, hace clic en el nombre mío, aparece, y había una leyenda, decía, no alquilar películas truchas. O sea, lo que él hizo con el dato de la queja no fue de mejorar los procesos, sino directamente me pasó una lista negra. A mí no me tenía que alquilar, no sabía qué era poner el encargado de girar monitor rápido, pero bueno, esa es la solución que adoptó el Videoclub para la queja de un cliente, digamos. No mejorar, sino marcarte, ponerte una etiqueta y está en la lista negra. Así que bueno, no alcanza con medir y recibir y tener los datos registrados, sino de qué hacemos con esos datos, porque ahí viene el problema. Primero, yo no puedo estar adivinando si es más grande, más chico, en paralelo, no es paralelo, más corto, más largo. Eso no existe, no va. Son todo percepciones, son todo errores tremendos, garrafales, que de ahí arranca mal para adelante, ¿no? En un proceso de una industria yerbatera, el que está encargado del fuego, le digo, ¿cómo vos sabés la temperatura que está llegando allá por la línea de vapor al secadero? Y dice, no, yo más o menos ya conozco por la temperatura acá del cuerpo. Le digo, pero el día que vos estés un poco engripado y en vez de tener 36, 37 grados, venís con 39, le vas a bajar el fuego porque para vos te va a sentir mucho más fuerte. O sea que me va a bajar el proceso porque él percibe en su cuerpo más calor y claro, con fiebre tiene más temperatura su cuerpo. Tiene que tener instrumentos de medición en los puntos críticos para saber cómo va el proceso y cuando hay algo fuera de control, sea la variable que ustedes mencionaron, algo tengo que hacer. No sirve anotar por anotar. Tiene que servir para tomar decisiones. Pero lo primero que tengo que tener es datos fehacientes, correctos, fidedignos, oportunos, en cantidad suficiente para tomar decisión. No puedo con 5 muestras analizar que los otros 1000 están todo correcto. No es tampoco eso, ¿no? Entonces, en esta etapa de la gestión de la calidad, para mejorar yo tengo que medir. Si yo no puedo medir, no puedo controlar el proceso. Y lo que no se controla no se puede gestionar. Imposible. ¿Se entiende la cadena, la secuencia?
Entonces, para construir un indicador de rendimiento de ese proceso puntualmente, de esa actividad que estamos haciendo, al construir tenemos que pensar en estas preguntas. ¿Qué está tratando de medir? Cuando hacemos una medición de la cantidad de productos que quedan a fin de semana, ¿qué queremos medir? ¿Qué estamos tratando de medir? Cuando tenemos los reclamos de la gente, ¿para qué medimos? ¿Qué estamos tratando de medir? Contando los reclamos de la gente o la cantidad de materiales utilizados. Y una vez que yo defino lo que quiero medir, ¿cuál será la medición? Horas, materiales, kilos, pesos, cantidades. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Cuál va a ser la unidad de medida para poder comparar conmigo mismo en periodos anteriores, compararme con otros sectores, con otras industrias? ¿Cómo se va a hacer esa medición? ¿Cómo voy a tomar los datos? ¿Va a haber un instrumento que va a ser automático y me lo reporta en la computadora y me genera toda la información? ¿Va a haber una planilla que alguien va a completar, va a registrar, que va a tomar los datos? ¿Dónde se hará? ¿En la oficina, en el mismo lugar? ¿Hay alguien que cuenta, reporta y lleva a otro que toma nota en otro lado? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto se hace la medición? En un proceso de secado, cada hora por lo menos tengo que tener una medición de temperatura, humedad, depende del proceso. Cuando termino un proceso o cuando inicio un proceso, como dijeron ahí, cuándo al final de la semana. ¿Quién será el responsable de la medición? Hay alguien que tiene que estar encargado de que llegue a ese momento y tiene que ir a donde corresponde, con el instrumento que corresponda, la planilla que corresponde y tomar los datos que se han estipulado. Entonces ahí empezamos a recopilar información un poco más cierta. En este caso podríamos decir que estábamos tratando de medir la longitud de dos rectas, de dos líneas, una vertical y una horizontal, por ejemplo. La vamos a medir en milímetros. ¿Cómo se hará? Con una regla calibrada. Apoyamos la regla sobre la línea, tomamos la medición de la línea vertical, la medición de la línea horizontal, anotamos el registro de los dos en una planilla y así es como se hace. ¿Dónde se hace? Y sobre el papel, sobre la pantalla, sobre el elemento en el cual se encuentre esa figura. ¿Cuándo se realizará? Y en el momento que aparece, cada tanto, supongamos que estamos fabricando piezas y yo tengo que medir la tolerancia, decir, bueno, no voy a pedir pieza por pieza, pero cada 10 piezas voy a medir el diámetro del orificio a ver si no queda muy chico, muy grande o se me está distorsionando. Entonces, ¿cada cuánto? Cada tantas piezas, cada tantos minutos. Si tengo que tomar la temperatura de las calderas o de los termómetros de un proceso, lo haré cada hora. Y ahí hay una persona que yo designo, si voy a ser yo mismo o alguien más, que va a hacer ese trabajito cada vez que surja la oportunidad. ¿Está claro estos conceptos? Estos son elementos que yo tengo que considerar a la hora de empezar a medir algo. Así que ustedes que tienen los trabajos prácticos, vamos a hacer la primera lectura. Yo voy a dejar de compartir esto para poner la presentación del... Acá tenemos la importancia de medir. Bueno, tomamos unos 5 minutitos más o menos como para leer esto en silencio y ahí volvemos a debatir sobre este contenido.
¿Ya pudieron leer el texto? ¿Están todavía? Sí, Roberto, pudimos leer. Estamos. Bien. ¿Qué les parece el contenido? ¿Qué reflexión les trae? Y nos explica un poco la importancia de poder medir, generar un conocimiento para todos en la empresa y a partir de esa medición y de los datos poder tomar las mejores decisiones Ujú. como el fundamento para la toma de decisiones. Bien, ¿y están de acuerdo? ¿Concuerdan con esa apreciación del texto? Lo que dice el texto, ¿están de acuerdo ustedes? ¿O creen que les viene a imponer algo de lo cual ustedes no les interesa, no están de acuerdo, no les conviene? ¿Qué grado de adhesión tienen con el contenido del texto? Y yo particularmente estoy de acuerdo, o sea, tiene mucha importancia el tema de medir, de tener datos. Creo que ayuda mucho más que nada a las decisiones que tenemos que tomar, porque a veces no queremos tomar decisiones por el hecho de no arriesgarnos, y justamente son esas medidas que nos van a dar un cierto porcentaje de confianza o no. Creo que es importante para no meter la pata. Bueno, después si pasa o no, pueden estar mal los datos, depende cómo se tome. Sí, por eso vamos a aprender ahora cómo tomar datos de esto, pero lo importante es que reconocemos, como están haciendo ustedes, la importancia de medir y que esto implica un tiempo. O sea, no es trabajar y con el ánimo de trabajar extra para compensar las fallas, lo que va saliendo mal. Si yo me detengo, corrijo la falla y no debo trabajar en exceso para reponer. Lo que yo hago sale todo bien y con mi cantidad de horas previstas cubro lo que yo tengo que hacer y no empezar a seguir enterrándome tratando de salir produciendo lo que falta. Es como decíamos hoy, o que comentaron sobre el tema de la encuesta. ¿Para qué saber qué me va a dar el cliente de rechazo si después lo único que hago es producir más para entregarle un producto nuevo, recuperar el viejo, pero a la postre sigo fabricando la misma calidad? O sea, entonces, esta información me tiene que servir para poder saber dónde estoy y trabajar lo necesario, porque todo es costo. Volvemos a tener un reproceso, un retrabajo, más costo de mano de obra, materia prima, un costo de desperdicio, costo de desprestigio, todos esos costos ocultos de la no calidad, de pérdida de clientes, de desconfianza. Bueno, todo eso va a la misma bolsa. Entonces, tomarse un tiempo para hacer administración, gestión, para hacer mente factura, no todo el tiempo manufactura, sino mente factura, es importante porque me va a salvar de muchísimas cosas y me va a beneficiar en muchísimas otras. Ya lo venimos hablando de otros cursos, la importancia de poder llevar un buen registro y un buen control para gestionar el emprendimiento. Entonces ahora vamos a continuar, vamos a seguir viendo el resto de esta parte a partir de que tenemos ya la medición. ¿Qué es un indicador? ¿Qué creen que es un indicador? Un dato. Un dato, una señal. Un dato, sí. Bien, ¿qué más? Sería como una forma de medir. Es una forma de medir. Por ejemplo, ahora creo que hoy o estos días estaban publicando el índice del costo de vida, ¿no? Del índice de inflación.
Es un indicador de la evolución de los precios en el tiempo, mes a mes, acumulando los meses, mes contra mes del año pasado. Es una variable que combina, es una variable adimensional, porque no está medido en pesos, kilos, metros, centímetros, es un número que representa o un porcentaje o una relación entre 0 y 1, o sea, es un dato adimensional, no tiene dimensión, que lo que busca es comparar dos valores para poder saber en cómo estamos respecto de otros datos. De repente también podemos hacer algún otro tipo de medición. Entonces, ¿cuáles son las familias de indicadores que utilizamos en la empresa? ¿Qué se le ocurre? Familia, fíjense, ya estamos hablando de, a la pucha, esto se reprodujo, ya no es un indicador solo de cuánto producto hice a fin de semana, sino o cuántos reclamos tuve, o cuánto material, ya es familias. ¿Qué familia se le ocurre? ¿Qué tipo de familia se le ocurre que puede haber? No entendí, Roberto, ¿cómo familia? Hay familias de indicadores. ¿Qué tipo de familias de indicadores puede ser utilizada la empresa? ¿Para qué tipo de cosas, por ejemplo? Ah, como indicadores de producción o de calidad, ¿eso? Por ejemplo, sí. ¿Qué otro tipo de familia de indicadores? De comercialización, por ejemplo. Comercialización, bien, sí. Dentro de comercialización de producción uno puede tener varios indicadores, pero esos indicadores me dan pautas de la familia de producción, familia de ventas, de administración, indicadores financieros, relación de la deuda. ¿Se acuerda que lo habíamos visto cuando habíamos hecho finanzas? Relación de patrimonio neto con el pasivo. Esos son familias de indicadores financieros, de satisfacción del cliente, por ejemplo. Entonces, esos indicadores, ¿qué es lo que miden? Referente a las personas, es lo que, por ejemplo, buscamos del nivel de desarrollo, nivel de capacitación, cuántas horas de capacitación tuvimos este año respecto del año pasado, cuál es el índice de satisfacción de los clientes, cuáles son los indicadores relacionados a los productos, qué se puede medir con producción, por ejemplo, que ahí mencionaron. Cantidades producidas, cantidades de desperdicio, cantidades de retrabajo, de materia prima, insumos. Sí. Tiempo. Cantidades, tiempos, costos. Sí, perfecto. Y de los indicadores de procesos de apoyo, puede ser cantidad de ventas, cantidad de remitos, de documentos mal confeccionados. Cantidad de reclamos. De reclamos. O sea, hay una serie de familias que cada uno puede desarrollar una cantidad de indicadores. Algunos son muy comunes, que lo usan todos, y hay algunas empresas que generan uno propio porque hay datos que le interesan en especial poder conocerlos, ¿no? ¿Qué son los indicadores? Indicador es el resultado de la medición de una determinada característica del producto, proceso o servicio que genera datos para la toma de decisiones de forma sistémica en la empresa. Acá tenemos varios puntos para marcar. Indicador resultado de la medición de una determinada
características del producto, proceso, servicio, ¿no? Las horas hombre, la cantidad de materia prima, la cantidad de horas en el proceso, en el servicio, la cantidad de gente atendida, cuánto fue la rotación de comensal en un restaurante, cuánto fue la cantidad de reclamos. Y esto me genera datos para toma de decisiones de forma sistémica. ¿Qué significa forma sistémica? Que no es que yo tomo y lo analizo cada tanto, sino que tiene que haber un día a la semana o del mes en el cual yo, de acuerdo a cómo se generan los informes, yo voy a tener esa información para decidir hacia adelante. Una decisión puede ser el flujo de caja, es decir, cuánto dinero yo estoy teniendo, cuánto tengo por cobrar esta semana y cuánto dinero tengo por pagar esta semana. Entonces puedo tomar decisiones de apurar un cobro, postergar un pago, conseguir algún financiamiento para cubrir el bache y no quedar en descubierto. Son informaciones que me permiten tomar decisiones de forma sistémica. Todos los lunes yo tengo que tener esta planilla, todos los fines de mes tengo que analizar los datos de producción, compararlo contra el mes pasado y compararlo con el igual mes del año anterior, por ejemplo. Eso es lo que se considera como estacionalizado y desestacionalizado, ¿no? Que no es lo mismo cuando se hacían las comparaciones del 2021 con el 2020. Como todo parado en la pandemia, cualquier cosa que haga en el 2021 estaba espectacular comparado con el 2020. Entonces hay que buscar otros parámetros para poder compararse, porque si no, mejoramos 100%, y claro, de estar parado a empezar a moverte, fácil recuperar, ¿no? Es lo que muchos economistas dicen, que la Argentina no está creciendo, sino que está recuperando y estamos llegando a los niveles de la prepandemia, y hay que ver si los resultados de la prepandemia, los indicadores, era lo que nosotros esperábamos, o recién salimos del 18º subsuelo y estamos llegando al tercer subsuelo. O sea, hay que ver cómo lo medimos y cómo lo comparamos. Siempre son datos que se prestan para manipulación. Ojo con ese tema, porque también la información, depende de cómo se presenta, puede ser para uno u otro uso. Entonces, nosotros no nos vamos a engañar, no vamos a decir que hemos vendido más. No, este mes vendimos más que ¿y cuánto vendieron? Y uno más. ¿Y el mes pasado cuánto vendieron? Y vendimos uno. O sea que ahora vendimos dos. Sí, o sea, vendimos un 100% más que el mes pasado. Sí, pero si la meta era vender de 1 pasar a 5, no me digas que vendimos el 100% más, porque decís, wow, mirá vos, qué barbaridad. Claro, vos te estás imaginando vender una cantidad. De 1 pasar 2 es una pseudo o una manipulación de los datos. Entonces hay que tener en cuenta de que eso también existe y no dejarse llevar por lo primero que uno lee. ¿Qué son los indicadores? ¿Quién me ayuda a leer así no los saturo hablando todo el tiempo? Los indicadores sirven como herramientas que conducen el comportamiento deseado y deben dar a los individuos la dirección que necesitan para alcanzar sus objetivos. Los indicadores deben ser mensurables, fiables y medidos continuamente. Pueden ser expresados como un índice o tasa. Bien, gracias. Son herramientas para conducir el comportamiento. O sea, si yo quiero aumentar mi producción en un 10%, yo con la construcción del índice y el medición, y yo veo que estoy en un 5, me da la pauta de que yo tengo que hacer algo para pasar de ese 5 al 10. Entonces, me dan datos para direccionar y alcanzar esos objetivos. Si no, yo creo que sí, vendí más, me parece, creo, ahí está el hombrecito con la regla, ya no está que le parece que es más grande, más chico, que podría ser, creo, no sé. Si era vender 10, era vender 10. ¿Cuánto dio la suma? Y 5. Y bueno, ¿por qué no pudimos vender 5 más? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos que dejamos de hacer? ¿O dónde fuimos a vender que no tuvimos éxito? Veamos si era el mercado adecuado, o por ahí tenemos que ir a otro lugar. Entonces, esos indicadores tienen que ser mensurables que
tienen que estar medidos, que hay que medir, fiables, que yo puedo estar seguro que son ciertos, y hay que medirlo continuamente para generar la serie estadística de cómo se van dando día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Con el Internet de las cosas, hay muchísimos instrumentos que se están midiendo, que están midiendo procesos y eventos, pero en segundos, en fracciones de segundo. Entonces, todo eso genera datos y genera información de saber en qué horario es el mejor para publicar, por ejemplo, en Facebook. Si voy a hacer publicidad, de acuerdo al perfil que yo estoy eligiendo, Facebook me dice, mira, la gente con este perfil de público que vos marcaste, que vive en este lugar, que tiene este estudio, que tiene esta edad, que tiene este comportamiento social, la mayoría de esta gente se conecta a Internet a partir de tal hora. Lo mejor es que vos publiques a partir de esa hora. Fíjate vos el tipo de datos que me está dando. Conocen todo. Entonces, hay mucha información dando vuelta respecto de los indicadores. Y eso se expresa como un índice o tasa. La tasa de crecimiento, el índice de inflación, el índice del costo de la construcción. Hay un montón de datos económicos, financieros, productivos, de recursos humanos, de calidad. No solamente se miden cosas tangibles, sino intangibles. ¿Cuánta gente vino a mi negocio y cuál es el horario de mayor frecuencia, por ejemplo? Los indicadores, ustedes van a ver en muchos casos que se habla como una sigla, un acróstico de SMART. SMART es una sigla que cada letra del inglés, SMART sería inteligente, refiere a una de estas palabras. Yo lo armé del mismo modo, pero buscando en español para que sea fácil. O sea, los indicadores tienen que orientarme a metas. ¿Por qué metas? Porque un indicador, para ser indicador, tiene que ser medible, o sea, tiene que haber algo que yo pueda medir en unidades de lo que fuera, tiene que ser específico, yo tengo que generar un dato concreto, se tiene que hacer en algún tiempo, tiene que ser alcanzable y significativo, o sea que tiene que tener sentido para mí y alcanzable el objetivo de lo que yo quiero lograr. Metas. Vamos a leer el otro punto para después analizar, que es el trabajo práctico 8. Es el de construcción de indicador. Lo que tenemos acá, yo le voy a explicar someramente y ustedes lo van a leer para poder entenderlo. Funciona, es una hoja en donde están generados varios tipos de indicadores, ¿sí? De distintas familias, en donde tenemos, por ejemplo, indicador de calidad, ¿no? Como primer ejemplo. Entonces, en esta planilla, donde dice nombre del indicador, voy a poner tasa de reclamo de clientes. Por ejemplo, acá de nuestro amigo Lucas, creo que fue el que dijo que se medía la tasa de reclamo de clientes, ¿no? ¿Quién es el responsable de la evaluación? El vendedor, que pueda estar el nombre del vendedor. El objetivo, ¿para qué? Quiero controlar la calidad de los servicios prestados por medio de la medición de las quejas de los clientes. Para esto yo quiero tener este indicador, porque para mí tiene que estar claro cuál es la calidad de los servicios. La definición es cómo yo voy a hacer el cálculo. Entonces yo defino que la tasa de reclamo de cliente, TRC, se mide como la relación porcentual
entre el número de clientes que tiene cualquier tipo de queja sobre los servicios prestados en un periodo determinado, que puede ser semanal, diario, mensual, y el número total de clientes que recibían servicio en el mismo periodo. Entonces, el TRC, la fórmula se pone los clientes que se quejaban sobre el total de clientes que utilizaban el servicio por 100, que ya sea algo diario, semanal, mensual, el periodo que ustedes establezcan. Acá, en este ejemplo, ponemos dato del periodo, clientes que reclamaron, 6. Clientes que utilizaron los servicios fueron 300. Entonces, 6 sobre 300 por 100 me da 2%. Esta formulita me da que la tasa de índice del día de hoy, porque acá dice que la recolección de datos fue diario, el cálculo fue diario, o sea, en el día de hoy, no esperé sumar todos los días para hacer un cálculo semanal, por ejemplo. Si la distribución es semanal, yo distribuyo esta información todas una vez por semana con qué pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Los 6 días de la semana, si yo trabajo, yo hago el cálculo de los datos diarios, calculo todos los días y hago un acumulado de cómo fue la semana. ¿Para quién distribuir? En este caso, para todo el equipo. La fuente de datos, como yo dije que tiene que ser algo confiable, no es alguien que me dice, sí, se quejó, me parece que fueron 3, no, yo creo que fueron 10 personas, no eran tantos, eso no sirve. Tienen que salir de una fuente de datos, ¿de dónde? Del servicio de control y queja del cliente, del libro de reclamo, libro de queja, de lo que ustedes tengan a disposición. Tienen que tener un lugar donde fehacientemente a lo que está anotado lo que vale. ¿Cuántos atendió? 300 clientes. Acá hay 6 que se han quejado. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo se arman estos indicadores? ¿Quedó claro? Bueno, le doy unos minutitos para que ustedes miren con la misma óptica y el mismo criterio, miren cómo están armados los otros indicadores que son de otras familias, que también les va a ser de ayuda para ustedes como guía para armar sus propios indicadores.
Roberto, también hay que construir el indicador ya. No, todavía no. Solamente ver la parte teórica conceptual. ¿Ya la pudieron leer los distintos indicadores? Por acá sí. Bien, entonces, a ver. ¿Qué miden los indicadores referentes a las personas? ¿Qué miden los indicadores referentes a los procesos de apoyo? ¿Qué miden los indicadores relativos a los proveedores, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué quisiera medir yo de mis proveedores? Yo de los proveedores evaluaría el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de la forma, digamos, que los pedidos lleguen como se pidieron. La calidad de los insumos. También. Los plazos de pago, por ejemplo. Las demoras entre el pedido y la entrega. Tiempo de respuesta. Sí. Si para mi empresa es crítico y es importante evaluar porque necesito de otra manera cambiar de proveedor, yo tengo que tener datos bien fundamentados para después decirle al proveedor, mira, tengo este problema, vos de cada 5 entregas, 3 me está fallando, o está fuera de tolerancia, o está fuera de tiempo, pero para eso yo tengo que tener el registro, porque si no me hace una entrega una vez por semana, cada 10 días, imagínate que después de 5 entregas, mi percepción cambia, pasó mucho tiempo, muchas cosas en el medio, entonces yo no me acuerdo si él me entregó todo bien o mal, capaz que me acuerdo de un caso puntual, pero ya estoy siendo subjetivo con la evaluación y eso no sirve ni para el proveedor ni para mí. ¿Qué indicadores relativos a la sociedad se pueden medir? Yo podría hacer una encuesta en el barrio, en la sociedad, en el lugar en el cual yo estoy, por ejemplo, y hacer algunas preguntas de qué opinan sobre la empresa, nuestro funcionamiento, nuestro compromiso en el barrio, y en función de eso yo tengo después un índice de cuánto contestaron bien, mal, favorable, desfavorable, sobre el total, y saber qué percepción la gente tiene de mi empresa. Es un dato interesante. ¿Qué más podemos medir relativo a la sociedad? ¿Qué se le ocurre poniendo en funcionamiento las neuronas a esta hora de la noche? Todo depende un poco del contexto de la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cooperativa donde estamos nosotros, todo el tiempo vienen las escuelas a pedir colaboración, los vecinos, no sé. Entonces hay una buena relación y se puede medir por ese lado. De pronto, si fuéramos Casa Fuente, que está en el centro de Verada, podía medir la cantidad de quejas que tiene por ruido o por emisiones. Entonces ahí tengo que construir un indicador que es la formulita con la cual yo voy a poder saber qué estoy midiendo para no confundir, digamos, por ejemplo, ese tipo de adhesión a distintas actividades. Entonces ahí yo tengo que separarlo por escuelas, por instituciones, por ONG, lo que yo quiera, digamos, como para poder saber qué grado de participación o de aporte o contribuciones o solidaridad he tenido con distintos tipos de organismos, por ejemplo, ¿no? Bien,
Indicadores relativos al mercado. Roberto, eso que dijiste por último sería relacionado a la responsabilidad social. Exacto, sí, puede ser, sí. Vos podés medir la responsabilidad social a partir de varios indicadores sociales que den la pauta de qué tipo de acción hicieron este año con respecto al año pasado o qué tipo de instituciones fueron beneficiadas a través de distintas iniciativas que ustedes los cataloguen como RC. Roberto, con respecto al mercado, si me ocurre, ¿qué tipo de personas me están comprando? ¿De qué edad? ¿De dónde? Em, Sí, ¿Qué es puede lo que ser más algo, me está comprando? sí, correcto. Puede ser algo más general, también tendencias, por ejemplo, cuánto ha crecido el mercado de los productos orgánicos versus los convencionales, por ejemplo, si yo estoy pensando en incursionar en ese mercado. ¿Cuánto ha proliferado, por ejemplo, o se ha, supongamos, crecido la demanda de mercado de la cerveza artesanal? ¿Cuántos jugadores o cuántos torneos, jugadores o gente que está dedicado al pádel, por ejemplo? Para saber si abro cancha, vendo pelota, raqueta o qué hago, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces el relativo al mercado es en relación directo conmigo o el mercado como un todo para saber en base a eso si es una oportunidad o una amenaza. No, el mercado se fue achicando en el consumo de cigarrillos por cuestiones culturales, sociales, económicas y demás. No voy a poner una fábrica de cigarrillos, digamos, con todo lo... No está, digamos, como para ponerlo. Entonces, esas son pautas que me dice de cómo se mueve y en función de eso yo tomo decisión. ¿Qué pasa con las cámaras de fotografía? Tenía que haber preguntado Kodak y no lo hizo. O creyó que no iba a ser para tanto. ¿Qué mide los indicadores financieros? ¿Cuánto está creciendo la empresa? Por ejemplo, ¿cuánto creció el patrimonio neto respecto del año pasado o del mes pasado, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro indicador financiero se le ocurre en base a, digamos, ya tienen soplada prácticamente la respuesta si recuerdan finanzas y costos? Las deudas. Sí. ¿Cuál es el índice de morosidad o cuál es el índice de ventas por cobrar respecto de las ventas de contado? ¿Cuántas ventas se realizan de una modalidad? Por ejemplo, sí, hay varios indicadores financieros. Por eso ven que cuesta sacar ejemplos porque no estamos habituados a medir, con lo cual hace que caigamos en 2 o 3 indicadores de los que conocemos y capaz que no son lo más adecuado para lo que nosotros queremos saber y gestionar, pero es lo que conocemos. Entonces me pongo a medir algo de lo que tengo, pero si vos decís cuál es la utilidad, la verdad que no me es útil, sería más útil que... Y ahí es donde yo tengo que ponerme a pensar qué realmente a mí me interesa saber para conocer cómo va la empresa, cómo es la salud económica, cuáles son los resultados esperados, cómo estoy respecto del mercado, la competencia. 3, 4 indicadores, no me voy a poner a hacer 20. En el auto no hay 40 instrumentos, hay 2 o 3 instrumentos, la velocidad, el tacómetro, el indicador de temperatura, el combustible, y después el resto serán alguna alarma que aparece por ahí, pero no tengo la totalidad. Necesito lo básico y tengo que estar mirando el tablero y reconocer esa indicación para tomar decisión en base a eso. Entonces, lo más
relevantes son los que tengo que tener más presentes. Y acá tengo que pensar qué necesito saber para poder generar un indicador adecuado y llevarlo consecuentemente en el periodo, con la frecuencia, con los datos que necesito para disponer y sobre eso tomar decisiones. Así como lo estamos planteando, es tan obvio, tan simple que todos lo entienden, pero después uno no ve este tipo de cosas implementadas. Ese es el problema, que ya no es una cuestión del curso, sino una cuestión ya natural del ser humano, de que les cueste salir del cambio, ¿no? Lo que hablábamos al principio de este curso, allá al inicio. El cambio, la transformación, salir de la zona de confort para dejar de hacer las cosas que venía haciendo, las cuales las conozco bien, y ahora tengo que empezar a hacer otra cosa distinta. Obvio que si yo espero resultados diferentes, ya sabemos que hay que hacer cosas distintas. Entre esas, empezar a tomar en serio las mediciones para poder decidir con ellas. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes tienen lápiz y papel ahí? ¿Tienen para tomar nota? Sí. Bueno, ¿quién lee por favor este ejemplo? Ahí voy. Indicadores de gestión. Construya el indicador de gestión. La empresa Matcon vende materiales de construcción y desea saber las ventas totales realizadas al contado. Así, la compañía decidió elegir un colaborador que se encargará de recoger y registrar el número de ventas por día y el número de ventas al contado. Bueno, ¿está claro lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que crear? Un indicador de ventas ¿De ventas? al contado. Al contado. Exactamente. ¿Cómo deberíamos trabajar entonces? Si vamos a trabajar en un indicador de ventas al contado, tenemos una planilla como esta, que podría ser tasa de venta al contado, TVC, como nombre de indicador. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de la evaluación? El colaborador. El que mencionaba ahí, puso un colaborador. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Estaba descrito en el... Saber las ventas totales realizadas al contado. Bien. Entonces ustedes van completando ahí esto. Definición. ¿Cómo haremos ese cálculo? Nos está faltando un dato, ¿no? Porque no sabemos el número de ventas no sabemos el número de ventas totales. No, todavía no es necesario, pues estamos recién construyendo, o sea que no importa las cantidades ahora, sino que cómo vamos a hacer la cuenta, el indicador, cómo vamos a construir el indicador. Acá donde dice definición, fíjese usted en uno de los ejemplos, definición, ¿qué es lo que va como definición? La formulita. La forma en que se calcula, o sea, la descripción textual de cómo se calcula. La fórmula va a ir abajo. La descripción, ¿cómo sería, por ejemplo? Sería la definición de TVC. Sí. O sea, deberíamos definir el indicador, supongo. Sería las
¿La tienen? Sí, pero no me sale decir. Ese es el truco de esto. Sería la relación entre ventas al contado respecto de las totales. El total de ventas al contado. Respecto de las ventas totales. Sí. Que puede quedar expresado como tasa. Como tasa puede quedar expresado en ese número, no es el índice o el porcentaje de algo. Puede quedar así. O lo puedo hacer por 100. Entonces, la fórmula del TBC, ¿cómo quedaría? Como dijo el Quedaría, compañero, sería venta al contado sobre ventas totales por 100. Sí. Total de ventas al contado sobre total de ventas. Los datos del periodo. Él quiere saber de ventas por día. ¿No es cierto? ¿Ustedes ya construyeron esta parte del cuadro? ¿la fórmula? Sí. Hasta acá está la fórmula, ya lo tienen construido. Sí. Bueno, entonces los datos del periodo yo se los doy acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Total de venta al contado y total de ventas realizadas. Esta es la recolección de datos que el colaborador hizo. ¿Pueden calcular ustedes la tasa? Sí. A ver.
¿Ya pudieron calcularlo? ¿Lo tienen todos? Cuando están, me avisan. Roberto, por acá estamos, ¿eh? Muy bien. Si ya estamos, comparen a ver si les dio algo parecido. Sí. ¿Estamos en esa? Sí, 53%. Muy bien. Entonces, ¿estos números les dice algo a ustedes mirándolo así? Son números, ¿no? Una planilla Excel. Y nada más. ¿Y faltaría algún parámetro de comparación ahí para saber? Sí, tenemos la cosa que es lo que hicimos ahí del total, 185 sobre 345, pero los números expresados así son datos, son fidedignos, los tomó la colaboradora día a día, o sea, no hay mentira en esto, pero para tomar decisiones más allá del indicador, que es el número que me da, que yo voy a evaluar si el 53% es aceptable o no para mi negocio, o voy a decir, no, tiene que ser el 75% de las ventas al contado. Bueno, ahí tengo un margen de trabajo, pero esto no me dice nada todavía. Si esta planilla de Excel la paso a un gráfico,
¿Qué les parece ahí el dato? ¿Qué le sugiere esa información ahora? ¿Cambia la perspectiva a solo ver los números? ¿Alguien se percató que hubo un día a la semana que las 25 ventas fueron hechas de contado? Sí, Roberto, inclusive es mucho menor a lo que se realizan los días, en el resto de días. Son 25 ventas al contado, pero son solo 25 ventas, cuando por ejemplo un lunes o un jueves tenés 100 ventas. Por eso, mirando acá, en esta tabla es más difícil de darse cuenta. Imagínense si esta tabla tiene los datos mensuales y de otros valores también. Por lo cual, si bien yo tengo un indicador y tengo una tabla, son números que a la vista del ojo se me pierde y que si tengo que analizar también me mareo un poco, pero cuando ya lo paso a un gráfico me está mostrando otra cosa. ¿Verdad? Entonces, ¿un indicador tiene sentido para nuestra empresa? Sí, y cuanto más datos haya, mejor. Si se puede tomar en periodos cortos, pero también me imagino que si lo tomas en un mes o es como mucho más interesante para analizarlo. Sí, los indicadores y los datos tienen que ser más bien priorizados aquellos que son necesarios para mi gestión y la frecuencia va a estar dada en función de la periodicidad, ¿no es cierto? O sea, las ventas, si yo tengo este nivel de ventas, tengo que tomar datos diarios. Cada vez que vendo tengo que anotar un palito y una marquita si fue o no al contado. Pero después la distribución o el acumulado de la cuenta yo lo hago una vez por semana y capaz que después yo computo una vez por semana todos estos cálculos cuando me traen la planilla de cada día y cuando completé las 4 semanas yo recién se lo paso a mi gestor, o sea, el que toma la decisión. Fíjense que la toma de datos es diaria, todos los días tengo que anotar cuánto me vendí y cuánto he contados. El indicador lo voy a hacer semanal. Cuando tenga los datos de la semana, ahí hago la cuentita. Y yo junto las 4 semanas y ahí hago la distribución. Porque así fue definido acá, ¿no? Entonces puedo haber variado esto en función de que el indicador, por ahí no hay una recolección de datos diarios como puede ser a lo mejor las quejas. No creo que tenga quejas todos los días, pero para lo mejor en la semana ya me permite haber 1, 2, 3. Entonces, bueno, ahí tendré un indicador mensual, los datos son diarios, el indicador es semanal y la distribución es mensual, o el indicador puede ser mensual también, ¿por qué no? Todos los días yo anoto, hoy no hubo, hoy hubo 1, mañana hubo 2, no hubo, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, y cuento todo el mes. Después al mes yo hago la suma de todo y hago la distribución mensual. ¿Para quién? Y para todos aquellos que deben estar al tanto de esta información. ¿De dónde salieron los datos en este caso? Del control de venta al contado. O sea, evidentemente hubo una planilla en donde iban registrando estos datos. Yo quiero que en esta planilla me anotes cada venta. Y cuando en el contado me hagas una crucecita. Entonces, venta, venta, venta. Contado. Venta, venta, venta. Contado. Y con eso yo tengo esta tabla. Que la puedo tener en un Excel, la puedo tener en cualquier lado. Si tengo un sistema informático y esto fuera un supermercado, el supermercado solo me dice cuántas ventas fueron a débito, cuánto mercado pago, cuánto de contado, cuánto con otra modalidad, cuánto fiado.
el mismo sistema queda ya registrado el dato, no hace falta estar anotando manual, con lo cual estoy minimizando la posibilidad de cometer errores, de un error de tipeado, un error de lectura, de que pueda haber anotado un par de palitos de más, después lo taché y el que toma el dato no sabe si contarlo o no contarlo y por la duda lo sumó. Entonces acá en vez de 60 a lo mejor eran 58. Bueno, ese tipo de errores también hay que analizar para evitar que acontezcan, porque ahí entonces los datos ya no son fiables. Tengo que buscar la manera que el que tome datos no se equivoque, no confunda. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Vamos a reforzar un poquito más todavía entonces. Ustedes mencionaron ahí la plantilla libre, la última que tiene la página TP8. Quisiera que ustedes construyan un indicador ahora, sumando como ejemplo lo que leyeron más lo que hicieron para Matcon, de algún proceso de lo que ustedes mencionaron, que o ya están haciendo, o si no están midiendo nada, decir, bueno, ¿qué puedo medir en mi empresa que sea de interés? Y voy a construir el indicador ahora. Háganlo, así lo charlamos, lo debatimos y lo consultamos por si hay alguna duda, para que mañana mismo ya puedan empezar a aplicar ese indicador en sus empresas. ¿Le parece? Sí, perfecto, Roberto. Listo, tomamos unos minutos entonces para que, unos 10 minutos casi como para que ustedes puedan armar bien el indicador completo con la última planilla libre.
¿Cómo vamos? Volví a la planilla del ejemplo para poder charlar con ustedes si tuvieron dificultad en alguno de los puntos que están relacionados. ¿Alguna dificultad, algún campo que no saben cómo definirlo? Roberto, Sí. ahí yo tengo algo, no sé si yo hice así como el nombre del indicador sería tasa de control, responsable, Tasa de control de... tasa de control de laboratorio, TCL sería, Ujú, responsable auxiliar de laboratorio. El ujú. objetivo es controlar análisis
físico-químicos y bacteriológicos. ¿De qué? De agua. ¿Y qué estarías controlando? ¿Y la cantidad de controles que se hicieron? Sí, estaría controlando que se realicen los controles. O sea, Porque hay cierta cantidad de controles que se debe hacer al día. ajá. Entonces, el objetivo sería controlar que la persona haga los controles. Que no falte ningún control. O sea, que siempre se controle. Entonces vas a tener una tasa de cantidad de controles realizados por laboratorio. ¿Sí? No los resultados. No Sí. los resultados. El hacer No, hacer la el, persona lo controle. que haga el trabajo, sí. Claro. Bien. No, sin pensar en resultados si salió bien o mal. Bien. Bien. Sí, Entonces, para que quede claro. Sí, entonces el objetivo es conocer la cantidad de análisis que hace el laboratorio en el periodo, por semana, por mes, por día. Ahí vos definís el tiempo. eso, exactamente. Y entonces sería, es el concepto. Sí, en definición. Y exactamente eso sería el porcentaje de controles realizados en un periodo de tiempo, puede ser semanal o por día. Tenés que definir ahí si va a ser semanal, si va a ser diario, si va a ser mensual, si va a ser otra frecuencia. Tenés que ponerle ahí en el periodo o abajo donde dice frecuencia, vas a tomar el periodo, digamos, para definir, digamos, dentro de qué lapso de tiempo se dio esa cantidad. Vamos a poner sí, por semana. Ponele, sí, objetivo. Conocer la cantidad de controles de laboratorio por semana. Sí. En la definición, ¿qué iría entonces? Yo puse porcentaje de controles realizados por semana. Claro, pero ahí no me está dando la fórmula, la descripción de la fórmula. Ah, sí. O sea, la descripción de cómo estarás haciendo la cuenta. Después abajo ponemos la formulita, pero arriba de la descripción de... Sería los controles realizados sobre los controles que deberían hacerse por 100. El teórico. Eso sería la fórmula. Sí. Sí. Los realizados, los reales sobre lo planificado. Claro. Uh-huh. Entonces abajo tu fórmula quedaría total de... Por eso vos vas anotando día por día y lo acumulás a la semana, como hicimos el caso de los... Sí, también. Contado. El total de la semana va arriba, la cantidad realizado sobre la cantidad que debería haber hecho, lo planificado. Sí, tal cual. Entonces, la tasa de indicadores de la cantidad de ensayos que hizo el laboratorio sobre planificado. Bien. Datos del periodo. Ahí vas a tener una tablita que vas a sumar, donde dice apuntado sería la tasa o la cantidad de ensayos realizados. Semanalmente. Sí. Y abajo el total planificado semanal, que es el número definido, ese es un número que ya lo dan ustedes. Sí. La frecuencia recomendada para... Esto es diario. El ensayo se hace de forma diaria y cálculo del indicador sería así semanal. Bien. ¿Y la distribución de los datos? ¿Semanal, quincenal, mensual? No, son mensuales, en mi caso. Claro, cuando vos sumas los 4 indicadores, las 4 semanas, vas a tener el dato de la primera, segunda, tercera y cuarta semana. Bien, y ahí a quien distribuye es la persona que
o las personas que deben recibir esta información porque es importante para su gestión del área. ¿Para quién distribuye? Sería. Como para quién, o sea, para ¿Quién recibe la información esta? el jefe del laboratorio. Bueno, ¿y quién más? ¿Hay alguien más? Pregunto, por ahí no hay nadie más, pero por ahí hay veces que hay 2 o 3 personas en la escala jerárquica que deben recibir la información. Eso lo definen ustedes. Sí, en primer término, el jefe del laboratorio y el jefe de calidad. Bueno, entonces acá cada uno le lleva una copia. Ujú. ¿Origen de los datos? ¿De dónde vos sacás la información? Se originan a partir de una planilla que la responsable de la evaluación rellena. Entonces va a ir esa planilla de bla bla, ¿cómo se llama esa planilla? Dale, sí, entendí. Que no salió del aire inventado nada, sino que con los datos que cargaron ahí, y si cargaron bien los datos, vos calculaste con eso. Uh-huh. ¿Se entiende el concepto para todos? ¿El ejemplo? Sí, Roberto, se entiende. Bien. Vamos a hacer una lectura ahora, tomar unos 5 minutos para esta etapa final, para el TP9 que dice pasos para medición de datos de un indicador, que es este que yo le voy a compartir. Pasos para la medición de datos de un indicador. 5 minutos para leer es una carilla. ¿Ya estamos?
escuchaste, Roberto. La última parte de este texto lo resumí acá en lo que es el plan de acción. Ya es un viejo conocido, el 5W2H. O sea, vamos a crear un indicador de gestión que vamos a hacer un indicador de producción, un indicador de ventas, un indicador financiero. ¿Qué vamos a crear? Un indicador social. ¿Por qué? La justificación de por qué lo va a hacer, quién va a crear cada uno de ellos, cuándo, dónde, cómo, cuánto, y después lo mismo es plan de acción para la toma de medición. ¿Qué vamos a hacer? Completar la planilla de registro de producción. ¿Por qué? Porque hay que generar un indicador para poder medir si hay que hacer ajuste en los procesos. ¿Quién lo va a tomar? Fulanito. ¿Cuándo? Una vez por día, una vez por semana, una vez por hora. ¿Dónde? En el lugar de la máquina, en el lugar de atención al público, en una encuesta de internet, donde sea. ¿Cómo? Completando los datos, separando las cantidades positivas, la negativa, la cantidad afirmativa sobre el total de encuesta. ¿Cuánto? Y hasta que complete los procesos durante tanto tiempo, lo que determinen, ¿no? Entonces ahí está en el centro el resumen de la última parte de la lectura de ustedes. Establecer el indicador que se va a construir, sensibilizar al personal que va a estar involucrado en esta importancia para que estén comprometidos y responsables, concentrados en tomar bien los datos. Hay que planificar una evaluación, por eso tenemos el 5W2H. Hay que preparar al personal, hacer una prueba piloto para ver si la recolección de datos y el cálculo son correctos, sale bien. Vamos a hacer una prueba piloto, vamos a ver si dan los números, si estamos dando datos racionales y vamos a presentar los resultados. A ver qué dio, si nos dio una tablita parecida como Macón. Si esto está ok, está perfecto, está aprobado, bueno, ese indicador a partir de ahora se va a empezar a controlar, a ejecutar, a tomar datos, a analizar, a distribuir y va a ser palabra santa para la toma de decisiones. Acá ya no es me parece, creo, puedo, no sé, no, imagino, como hablábamos al principio, de medir si me parece que es más grande o más chica a la izquierda o a la derecha. Acá son datos reales y sobre esto yo tomo la decisión. ¿Avanzo o no avanzo? ¿Tomo otra medida? ¿Hago un plan específico para revertir la situación? Voy a analizar qué pasó con el lote de producción que se me quejó el cliente. Esos son los aspectos que me va a permitir manejar con otro criterio de calidad, con otro concepto a mi empresa. Para tareas del hogar, le dejo a ustedes la autoevaluación de la gestión. Ustedes tienen el TP10, lo tienen todos. Es una hojita chica. Sí. Bien. Le va a dar el parámetro a ustedes de un poco de qué están haciendo al respecto, cómo lo están haciendo. Es un poco autorreflexivo. Así que es una tarea para profundizar el convencimiento de ustedes de que si es o no importante medir los resultados, ¿sí? Así que con esto ya estamos finalizando el taller de gestión de la calidad. Hemos visto varios aspectos interesantes para que ustedes puedan mejorar y perfeccionar detalles finos que normalmente no le damos importancia. Y a lo largo de estas 3 clases vimos que hay cuestiones que hay que estar más encima, más detallado, y que si son perseverantes en esa herramienta, su público, sus clientes, sus proveedores, sus propios colaboradores, se van a dar cuenta que es una empresa diferente al resto y eso lo va a poner en otro sendero, en otro camino. ¿Qué les ha parecido el taller? Quisiera que me escriban, me digan un feedback, una devolución, como para más o menos saber si estamos por la senda.
Ujú. Perfecto, buenísimo. Entonces, siendo las 22, entonces terminamos el curso, así que nos estamos viendo el jueves. Vamos a iniciar uno nuevo y un nuevo desafío en esto. ¿Eh? Así que bueno, buenas noches.